de todo lo que se está moviendo en torno a la investigación de la tragedia de la discoteca Yexce y los movimientos que en este momento está haciendo la Procuraduría General de la República en la dirección de persecución. Y es que la Procuraduría ha decidido congelarle los bienes de la empresa de Antonio Espaillá. Esto está difícil, pero muy difícil y delicado. ¿Y en qué sustenta la Procuraduría General este impedimento a traspasar los bienes de Antonio Espaillá y de la empresa que es propietaria de la discoteca Yexce? Esto está delicado, hermano. Esto está feo. Esto está feo de verdad. Y luego de todo esto, en RCC Media anda la mierda al pecho y no es para menos. No es para menos Julio Martínez Pozo. No es para menos que la diarrea esté imparable ahí adentro. No es para menos, ¿eh? Eso está feo. Pero vamos por parte, pueblo dominicano. Ustedes recuerdan cuando yo había dicho de el garrafal error de colocar a Jorge Luis Polanco como abogado de Antonio Espaillá? Eso fue impuesto por el sector que está detrás de Antonio Espaillá. Antonio es la cara. Hay un sector que no se ve, que es el verdadero emporio. Fue que le impuso a Jorge Luis. Jorge Luis está haciendo su trabajo como abogado. No lo critico. Tiene el derecho. Ahora, lo que es criticable, que es un hombre que es más que el abogado del presidente, que operaba, despachaba desde el Palacio Nacional y desde la Procuraduría General de la República. ¿Y por qué dije que fue un error garrafal? Porque esto iba a desatar los demonios. Porque esto iba a traer una guerra de millonarios. Porque había reiterado que ahí hay muertos que pesan, ¿eh? Ahí no fueron nada más los hijos de Monga, del patio de Monga que murieron, no. Ahí murieron ricos poderosos, muertos que pesan. Yo había advertido que eso no se iba a quedar así y que ese nombramiento iba a traer una guerra, tal como lo dije, así está sucediendo. Luego de ahí, ese sector millonario le prendió fuego a la Procuraduría. Fue tanto así que tuvieron que ejecutar rápidamente y marcharle a los bienes de Antonio Espaillá. Oigan bien, pueblo dominicano. Pero, como hay gente esperando para dar el palo, Guillermo Gómez, de hecho tiene razones sobradas para entrarle a Jorge Luis Polanco,
Vamos a extraer una publicación de Guillermo Gómez que está colgada en su cuenta de X, @Guillermo Gómez, @G Gómez, que le tira 3 cartuchazos a Jorge Luis Polanco. Mírenlo aquí. Se prende el rancho. El Pipo. ¡Qué yaguazo! Gordo, levanta el gordo, que hay problema. Levanta el gordo, que hay problema. Levanta el gordo, huye, voy para allá, cállate para atrás. Me baña la puerta. Levanta el gordo, que hay problema. Levántame el gordo, huye. Según Guillermo Gómez, el empresario Antonio Espaillá contrata por $3.500.000 al destacado abogado Jorge Luis Polanco para que se haga cargo de su defensa penal y civil, coordine con un grupo de abogados su defensa. Jorge Luis Polanco fue escogido por el empresario Antonio Espaillá. El diablo, $3.500.000. Bueno, sabrá Dios lo que está diciendo Guillermo Gómez. Pero no se conformó Guillermo Gómez y le tiró otro rafagazo en su misma cuenta de X, @G Gómez. Miren qué tablazo. Otro cartuchazo de Guillermo Gómez que dice: la Procuraduría General de la República había tomado medidas tras recibir informaciones de que el empresario Antonio Espaillá López estaría intentando transferir bienes a su nombre, en lo que el órgano acusador había interpretado como una maniobra para evadir. Pero a esta publicación, Jorge Luis Polanco le hizo el frente y salió a desmentir, tildando de falsedad dicha información. Pero Guillermo Gómez tiró otro cartuchazo en su misma cuenta de X, en la que dice: fue el presidente Luis Abinader, @Luis Abinader, etiquetándosela directamente a Abinader. ¿Cómo? Quien le pidió la renuncia al abogado Jorge Luis Polanco como coordinador general del equipo de recuperación de patrimonio público. Y eso ocurrió el viernes 11 de abril, 3 días después de la tragedia. Oigan bien, pueblo dominicano, qué maldita guerra. Pero Guillermo Gómez tiene razones sobradas de estar esperando en la bajadita al abogado Jorge Luis Polanco. ¿Y por qué digo esto, pueblo dominicano? Resulta ser que Jorge Luis Polanco es señalado de presuntamente estar detrás de la operación y del apresamiento de Jochi Gómez, el hijo de Guillermo Gómez. Y que presuntamente hubo una reunión en Palacio previo a el arresto de Jochi Gómez y de Hugo Veras. Y que presuntamente le dijo: o tú entregas los equipos o te tranco. Y que presuntamente Talisa presuntamente estaba y salió de la presunta reunión.
y que presuntamente Jochi Gómez dijo, no voy a entregar los equipos. Y le respondieron, te voy a trancar. Y al otro día estaba preso. Y Guillermo Gómez tiene varias guardadas y ahora se despachó de una vez a quemarropa, entrándole sin piedad al abogado santiaguero Jorge Luis Polanco. Pero ahora vamos, pueblo dominicano, con que la Procuraduría General de la República, al mando la Dirección de Persecución que la dirige Wilson Camacho. Yo pensé que Wilson Camacho estaba de viaje y que había renunciado. Pensé yo. Digo yo. Pensé por un momento. Y es que, pueblo dominicano, la Procuraduría le congeló los bienes a Antonio Espaillat. El Pipo, esta es amarga. Esta es dura, pueblo dominicano. Dura de tragar, de digerir. Esto no está fácil, pueblo dominicano. Le congela los bienes a Antonio Espaillat. Y esto ha puesto a RCC Media con un maldito lío y la mierda al pecho. La Procuraduría congela los bienes de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat. En torno a las empresas y propiedades vinculadas al conglomerado empresarial de Antonio Espaillat y que sustenta las acciones del congelamiento en la ley 155-17 sobre lavado de activos. No obstante, aclaró que la utilización de esta figura jurídica tiene fines estrictamente administrativos y no implica que Espaillat esté siendo investigado por lavado de activos. Pero yo le voy a decir algo a la Procuraduría, porque estamos hablando de abogados, no de estúpidos. Estamos hablando de abogados, no de estúpidos. Aquí habemos abogados especialistas en materia penal y en lavado de activos. Aquí no hay estúpido. La Procuraduría aclara que esta medida no necesariamente que Antonio Espaillat esté siendo investigado por lavado de activos. Hace la aclaración de que no necesariamente esté investigado por lavado de activos. Pero yo le voy a colocar, le voy a leer, permítame leerle lo que dice el artículo 23 de la ley 155-17 sobre lavado de activos, que precisamente fue basado, aunque no lo diga ahí, fue basado en el artículo 23, el congelamiento de los bienes de Antonio Espaillat como medida cautelar sobre bienes. Vamos a leer qué dice
El artículo 23. El artículo 23 de la ley 155-17 sobre lavado de activos dice: medidas cautelares sobre bienes. Artículo 23. Procedencia. Al investigarse una infracción prevista en esta ley, el juez de la instrucción competente, a solicitud del Ministerio Público, ordenará en cualquier momento y sin necesidad de notificación ni de audiencia previa una orden de secuestro, incautación o inmovilización provisional de bienes, muebles o productos bancarios. ¿Qué es lo que se dio? Una inmovilización provisional. Eso fue lo que se dio, basada en ese artículo, en el 23 de la ley de lavado de activos. Entonces el Ministerio Público aclara que esta medida no necesariamente significa que Antonio Espaillat esté siendo investigado por lavado de activos. Pero el propio artículo 23, de donde ellos sustentan la inmovilización de los bienes, dice: procedencia. Al investigarse una infracción prevista en esta ley. Prevista en esta ley. Es decir, que dice ese artículo que al investigarse una infracción prevista en la ley 155-17, es que procede sin necesidad de una audiencia previa, procede la inmovilización, la incautación y el secuestro de los bienes. Eso no lo digo yo. Y por eso digo que no es contra Borrego que ustedes están hablando. Es contra un abogado con maestría, magíster en Derecho Procesal Penal y lavado de activos, viejo. Delito económico. No es con un borrego para ustedes querer enredar la cabulla, darle vuelta. Para hacer eso, ustedes tienen que estarlo investigando por lavado, para que estemos claros. Lo dice la ley. Cuando dice cuando habla del artículo 23 de procedencia, que al investigarse una infracción prevista en esta ley, procede sin audiencia previa la solicitud de incautación, secuestro e inmovilización de bienes. Estamos hablando en qué idioma, pueblo dominicano. Entonces, para ustedes ponerle esa medida cautelar, tienen que estarlo investigando por lavado. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Pero ahí hay unos asuntos delicados. Muy delicados. Porque los delitos precedentes del lavado de activos, aunque la propia ley dice que es autónomo, que no necesita de delito precedente, y ese es un debate, que es autónomo, que no necesita delito precedente. Dentro de esos delitos precedentes está la evasión de impuestos, está el sicariato, la falsificación, la estafa. Y miren qué pasa. Al igual que yo, al igual que cualquiera, puede ser investigado. No necesariamente que sea Antonio Espaillat. Puede ser Joel Adames.
Puede ser cualquiera que puede ser investigado por lavado de activos. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un conglomerado de empresas, te chequean planilla, cuando sucede este tipo de eventos, planilla, el asunto de los empleados, el asunto del reporte al fisco, de reporte a impuestos internos. Y si encuentran algo de alguna evasión de impuestos, que no digo que este sea el caso. Si encuentran algo de alguna evasión de impuestos, entonces te someten por lavado. En el caso hipotético de que hubiese negligencia, de que un estudio con todo el rigor de la ley pues demuestre que no ha sucedido, que demuestre que hubo negligencia en el caso hipotético, y nosotros habíamos estipulado que no importa la cantidad de muertos que haya, de heridos, sino que la pena máxima era de 2 años de prisión, de cárcel, como dicen ustedes. Pero que es una pena benigna. Pero ya cuando hablamos de la pena por lavado de activos, estamos hablando de 20 años. De 20 años. Y le voy a decir algo. En la tragedia del Yexé hay hijos de banquero. Ahí está la hija del dueño del Banco Popular, que manejan todos los datos sabidos y por haber de bienes, de todo. Y fíjate bien que ellos no han abierto la boca. No han abierto la boca, pero no están de brazos cruzados. Fue su hija, que Dios la tenga en gloria, su niña linda. Única hija de su pareja. Eso es grande, pueblo dominicano. Eso no tiene manera de expresar el dolor que sienten ellos y cada uno de los que perdieron a un ser querido ahí, en esa tragedia. Eso no se va a quedar así, ¿eh? Y esta publicación de este apoderamiento de Jorge Luis Polanco, lo que hizo fue desatar el diablo ahí adentro. Y miren, pueblo dominicano. Ahora, ponerse un momento a pensar por qué la preocupación del grupo RCC Media de Julio Martínez Pozo, que parece que tiene algo atrabancado. Parece que está atorado Julio Martínez Pozo. La Procuraduría lo tiene mudo y arrodillado. Un hombre que le entraba a la Procuraduría, a Jenny, lo tienen amarrado, está mudo y arrodillado. Y no es para menos, porque el jefe, Antonio Espaillá, está en una situación muy delicada. Y todo el tiempo se ha dicho de que presuntamente Julio Martínez Pozo, presuntamente, es socio de Antonio Espaillá en algunos proyectos. Presuntamente, supuestamente, es socio en algunos proyectos, tanto presuntamente en el Sol de la Mañana, en el Sol de la Tarde, y que Antonio tiene sociedades ahí.
Y donde quiera que esté Antonio como accionista, va a haber problemas. Por el momento. No solamente con la empresa dueña del YC, no. Puede tener problemas en todos los sitios donde Antonio tenga acciones. Puede tener problemas. No estoy diciendo que sea. Puede tener problemas. Todo va a depender de lo que decida la Procuraduría General de la República. Y la situación está muy delicada. Pero ahora, vamos a ponernos un momento en los zapatos de Antonio Espaillá. Antonio Espaillá, un hombre de cierto perfil bajo, no es que lo han querido satanizar. Él no es Satanás. Está pasando por un proceso extremadamente delicado. Muy delicado. Que cualquiera podría pasar por situaciones. Pero don Antonio, hubo un mal manejo de su parte. Un mal manejo comunicacional. Para que ustedes vean, señores, con tantos bocones de RCC Media, ha habido un mal manejo comunicacional. Don Antonio Espaillá, le hablo un santiaguero. Sé que usted me da seguimiento, lo sé de fuente oficial. Siempre ha sido así, desde que yo incursioné en esto. Siempre me ha respetado. Igual yo, a usted. ¿Por qué yo digo que hubo un mal manejo comunicacional? Don Antonio Espaillá, estuvo muy bien que usted se pusiera a disposición del Ministerio Público. Pero antes de usted ponerse a disposición del Ministerio Público, usted debió ponerse a disposición de esas víctimas. No con un simple video frío, no. Arrancar para acá automáticamente e ir velorio tras velorio. No importa que me maten en el velorio, pero voy como un hombre. Voy al velorio, a cada velorio voy. Y lloro los muertos con los familiares. Y empiezo a cubrir los gastos de esos velorios, que hay muchos de ellos que no tenían ni con qué enterrarlo. Yo voy como hombre, aunque no tenga fuerza, aunque me lleve en silla de ruedas, porque también Antonio también tiene una situación de dolor, porque es un ser humano. No vamos tampoco a satanizar. Pero fue una movida fría. Errores garrafales en momentos tan decisivos. Yo voy a cada velorio, aunque un familiar me mato, me meto un cuchillo. Aunque me amen, yo voy. Yo aquí estoy del lado de los familiares. Y soy el primero que quiero que esto se investigue. Y que caiga quien caiga. Eso era lo que tenía que decir en un velorio. Estoy sacando fuerza para venir aquí. Preferí estar muerto. Debió primero ponerse del lado de las víctimas, pero no con un videíto, como dije, frío, no. Venir aquí y a cada velorio. Y con su seguridad, y a cada velorio. Pero respondieron poniendo a un abogado que operaba desde el Palacio Nacional
abogado de Abinader que despachaba desde el Palacio, que tiene su oficina en el Palacio Nacional. Un error garrafal. Porque eso lo que hizo fue desatar el diablo en esas víctimas que entienden de que presuntamente lo envió Abinader. Oiga que va en el diablo.